Él pagó su café cuando su tarjeta fue rechazada, sin saber que era una directora ejecutiva que lo había estado observando desde hacía tiempo. La rutina matutina zumbaba como una corriente eléctrica dentro del café en la planta baja de la Torre Donovan. Los baristas cantaban nombres. El vapor silbaba desde la máquina de espresso, y el aroma a café recién molido flotaba en el aire como una promesa. Rachel Donovan, 30 años, directora ejecutiva de la empresa que ocupaba el último piso del edificio, entró vestida con una blusa blanca impecable, una falda lápiz gris, y la prisa marcada en sus pasos. Nadie la reconoció, no como CEO, ni como alguien importante, solo otra profesional desesperada por su dosis de cafeína. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Se acercó al mostrador, revisando su celular mientras equilibraba su tablet y una carpeta bajo el brazo. Un latte grande con un shot extra. Por favor, dijo. Su voz pulida pero distraída. Serán 5 pesos con 85 centavos, respondió el barista con amabilidad. Rachel insertó su tarjeta. El lector parpadeó. Rechazada. Frunció el ceño. Probó de nuevo. Otra vez, denegada. Un momento, dijo, rebuscando en su bolso de cuero. Creo que dejé la billetera en la oficina. ¿Podrían apartarlo un segundo? Suboy. El barista lanzó una mirada nerviosa a la fila creciente. Sus labios se tensaron. Fue entonces cuando una voz tranquila rompió el ambiente tenso. Es solo un café. A todos nos pasa. Rachel se giró. Un hombre dio un paso adelante desde un costado. Alto, tal vez de unos 35 años, con jeans gastados, un polo azul marino y una placa de seguridad colgada del cinturón. Su cabello castaño, corto y ordenado. Su rostro, sereno. Su gafete decía Caleb. Antes de que ella pudiera negarse, él escaneó con su celular el lector. Un sonido suave confirmó el pago. Gracias, señor, dijo el barista con alivio. Caleb le tendió el café a Rachel. Aquí tienes. No es gran cosa. Ella lo tomó, desconcertada. Espera, no tienes que. Lo sé, interrumpió con un leve encogimiento de hombros. Pero si fuera al revés, tú harías lo mismo. Había algo desarmante en su tono. Nada de lástima, ni pretensión. Solo amabilidad, directa y sincera. Rachel sonrió levemente. Aún así, gracias. Te pagaré luego. No hace falta, respondió él con otra media sonrisa. Mientras ella ajustaba su bolso, el vaso se inclinó un poco y unas gotas le salpicaron la blusa. Perfecto, murmuró con fastidio. Sin decir una palabra, Caleb sacó una servilleta limpia de su bolsillo trasero. Se acercó, pero sin invadir su espacio, y con movimientos precisos limpió la mancha cerca de su clavícula. Su toque fue respetuoso, casi profesional. Listo. Casi no se nota, dijo. Rachel levantó la vista, pero él ya se estaba yendo. Espera. ¿Cuál es tu nombre? Se detuvo. Miró por encima del hombro. Caleb. Y se marchó, desvaneciéndose por la salida junto a los ascensores. Rachel se quedó inmóvil, sujetando el vaso caliente y la servilleta aún en la mano. A su alrededor, la fila avanzaba. Las órdenes seguían gritándose. El café seguía fluyendo. Pero algo había cambiado. Un gesto pequeño, simple. Un hombre que no sabía quién era ella, que no la miró como una ejecutiva ni como una cifra en su cuenta bancaria, solo como una persona. Y él pagó su café, limpió su camisa y se fue sin esperar agradecimiento ni reconocimiento. Rachel miró la servilleta, aún húmeda en los bordes. La mayoría eran amables cuando sabían su título, cuando esperaban algo a cambio. Pero Caleb ni siquiera preguntó su nombre. Bebió un sorbo del café. Seguía caliente. Seguía perfecto. Y entonces, con el ceño fruncido y una sensación nueva creciendo en su pecho, se dirigió a los ascensores. Su primera reunión del día la esperaba. Pero sus pensamientos ya estaban en otra parte, con un hombre llamado Caleb y un café imposible de olvidar. Si yo estuviera en tu lugar, tú harías lo mismo. ¿Pero realmente lo haría? ¿Alguna vez lo había hecho? ¿Cuántas personas había ignorado simplemente porque no encajaban perfectamente en los moldes esperados? Recordó cómo él se había hecho a un lado después de pagar, dándole su espacio. Cómo limpió su blusa con cuidado y sin incomodidad. Cómo se marchó sin esperar nada.
Ni siquiera un gracias. Y ahora, allí estaba otra vez. No por casualidad en el edificio, sino en una lista de candidatos que ella misma no había revisado hasta ese día. Un hombre que había liderado equipos de hasta 50 ingenieros, que había perdido todo, en lugar de rendirse, eligió reconstruirse con lo que le quedaba: dignidad, silencio y un empleo que le permitía respirar. Rachel volvió a mirar su agenda y marcó la tarde del siguiente jueves. Debajo, escribió: entrevista, Caleb Morgan. Leerlo a él, no solo su currículum. La luz dorada del atardecer entraba inclinada por las altas ventanas de la oficina de esquina de Rachel Donovan, iluminando la mesa de vidrio donde descansaban 2 tazas de café, una sin tocar, la otra ya enfriándose. Caleb Morgan estaba de pie junto a la puerta, sin saber bien qué hacer con sus manos. Desentonaba un poco con el entorno elegante y moderno. Su uniforme de seguridad, aunque limpio, era sencillo. Su postura, respetuosa pero cautelosa. Rachel señaló la silla frente a ella. Por favor, siéntate. Él obedeció sin decir nada, pero sus ojos la estudiaban con atención tranquila, como alguien acostumbrado a la incertidumbre. Imagino que te preguntas por qué te cité aquí, empezó Rachel, entrelazando las manos sobre la mesa. Caleb esbozó una leve sonrisa. Aparte del incidente del café, ella soltó una risa corta y asintió. Entre otras cosas, abrió lentamente una carpeta sobre el escritorio. Caleb Morgan, ex ingeniero senior de sistemas, 8 años en Alere Technologies, múltiples reconocimientos, luego 3 años sin registros, y ahora con un puesto de medio tiempo en seguridad del edificio. ¿Por qué no incluiste nada de esto en tu carta de presentación? Él no se inmutó. No creí que tuviera importancia. La mayoría deja de leer después de ver ese vacío. Rachel ladeó la cabeza. ¿Y si alguien hubiera llegado al final? Él dudó un segundo y luego se encogió de hombros con suavidad. Verían a alguien reconstruyéndose a su manera. Ella lo observó en silencio durante varios segundos. Estás sobrecalificado para cualquiera de los puestos que publicamos. Lo sabes, ¿verdad? Sí, respondió simplemente. Entonces, ¿por qué postular a algo tan básico? ¿Por qué no esperar a que se abrieran las puertas ejecutivas otra vez? Su voz fue tranquila, pero firme, porque no buscaba lástima. Quería un propósito, un nuevo comienzo ganado por mérito, no otorgado por compasión ni por curiosidad. Rachel asintió lentamente. Había algo en su quietud, no era orgullo ni arrogancia, era claridad. Volvió a mirar la carpeta y luego a él. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? Él negó con la cabeza. Aquella mañana, cuando pagaste mi café, no te quedaste, no pediste nada, ni siquiera dejaste que te diera las gracias. Él sonrió apenas. No me pareció que fuera algo que necesitara agradecimiento. Pero lo era, respondió ella, en voz baja. No solo el café, sino cómo lo hiciste. Me viste como a una persona que necesitaba ayuda en un momento incómodo, no como una ejecutiva, ni como alguien a quien impresionar. Caleb no dijo nada, pero su expresión se suavizó. Rachel abrió un cajón, sacó un sobre grueso y lo deslizó hacia él. Esto no es por el café, aclaró. Y tampoco es por obligación. Él lo tomó, lo abrió. Dentro había una carta de oferta formal. No era para un cargo junior, sino para consultor principal de sistemas en el nuevo proyecto de infraestructura digital, uno de los más ambiciosos de la empresa en años. Leí tu archivo, dijo Rachel, con voz firme. Pero más importante, te escuché. Y vi lo que muchos no ven. Caleb la miró. Sus ojos eran firmes, pero algo frágil asomaba detrás, como el peso de sentirse visto después de mucho tiempo en la sombra. No lo hago porque te deba algo, dijo ella. Lo hago porque necesito a alguien como tú. Pasó un largo silencio. Finalmente, Caleb asintió una vez, luego dejó el sobre la mesa. Aceptaré, dijo. Pero con una condición. Rachel alzó una ceja. ¿Y cuál es? Él sonrió suavemente. Que me dejes pagar el próximo café. Ella rió. Trato hecho. Guión bajo 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 guión bajo.
El ascensor sonó suavemente cuando Caleb pisó el piso 22 de la Torre Donovan, la división de estrategia y ejecutivos. El lugar no se parecía en nada al vestíbulo donde había estado meses atrás como guardia de seguridad a medio tiempo. Aquí, la iluminación era cálida, el aire olía sutilmente a cedro y limón, y las paredes estaban cubiertas con pantallas digitales que mostraban datos en tiempo real. Su gafete ahora decía, consultor de estrategia técnica. Lo tocó inconscientemente, aún sin acostumbrarse al título. Desde que entró al espacio abierto de oficinas, sintió las miradas. Algunas eran curiosas, otras cautelosas, y unas cuantas claramente escépticas. Lo oyó cerca de la máquina de café más tarde ese mismo día. Dos analistas jóvenes susurrando lo justo para que se escuchara. ¿Ese es él? ¿El guardia? Sí, respondió el otro. Dicen que el aseo lo contrató personalmente. Pasó de abrir puertas a dirigir proyectos. Debe haber hecho un café increíble. Caleb no reaccionó. Había pasado por cosas peores. Aún así, dolía. Sus primeras reuniones fueron silenciosas. Fue respetuoso, observador. Hablaba solo cuando era necesario. Pero en ese silencio, aprendía. Veía sistemas, brechas, fallos que nadie había abordado. No por negligencia, sino porque nadie los notaba como él. Esa noche, mientras guardaba sus cosas, un correo apareció en su bandeja de entrada. Asunto, por si acaso, remitente, Rachel Donovan. Adjunto, un enlace privado a la arquitectura interna de la empresa y un acceso confidencial a los registros de revisión más recientes. Sin nota, sin comentario. Solo lo que necesitaba. Caleb sonrió para sí. Desde entonces llegaba temprano. Se iba tarde. Hacía preguntas, a veces en voz baja, como pensando en voz alta. Revisaba código y mapas de sistemas con la precisión de alguien que los había construido desde adentro. Poco a poco, uno a uno, los miembros del equipo empezaron a escucharlo. Y Rachel. Rachel no intervenía. No se sentaba en sus reuniones ni supervisaba cada paso. Pero de vez en cuando, aparecían pequeños gestos, una pizarra extra junto a su escritorio, una nueva licencia de software habilitada. Ella lo observaba en silencio, como él una vez la observó desde la entrada del edificio, abriendo puertas mientras sostenía su propio pasado. El punto de inflexión llegó en la tercera semana. Lunes por la mañana. Sesión de revisión. La sala estaba llena. Estrategas, líderes de proyecto, jefes de IT. Caleb se puso de pie frente a la pantalla, con un blazer azul marino sobre una camisa sencilla. Sin corbata. Carraspeó una vez. Revisé nuestra infraestructura digital actual, dijo, y proyectó un esquema. Y detecté 3 duplicidades en los canales de sincronización de datos que nos están generando un gasto estimado de $420,000 al año. Varias cabezas se alzaron. Hizo clic una vez más. Con una estrategia de consolidación escalonada y una gestión inteligente de recursos, señaló el modelo, podríamos reducir ese costo en un 85% en tan solo 6 meses. Siguió un silencio, luego murmullos, después preguntas. Verdaderas, técnicas, incisivas, urgentes. Caleb respondió cada una con claridad y seguridad, como alguien que no solo había portado una placa, sino también el peso de una responsabilidad real. Al concluir la presentación, la sala aún asimilaba la información. Rachel, quien había permanecido en silencio al fondo todo el tiempo, se puso de pie. Caminó hacia el frente lentamente, sus tacones amortiguados por la alfombra. Luego, con una sonrisa serena, miró alrededor y dijo simplemente, leí su expediente. Leí entre líneas. Y hoy, él supo leer la sala. Se volvió hacia Caleb, con la mirada cálida, cargada de algo más que aprobación. Elegí bien. Los aplausos comenzaron. No estruendosos, pero sí sinceros. Caleb no sonrió. No de inmediato. Solo asintió y guardó sus notas en silencio. Pero por dentro, algo cambió. El piso ya no parecía tan lejano. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que ocupaba un lugar prestado. Sentía que empezaba a construir algo propio. El reloj marcaba las 9:45 de la noche. La mayoría de las oficinas en la Torre Donovan estaban a oscuras. Las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales altos. Pero en el piso 22,
Aún permanecían dos luces encendidas, una en la oficina de Rachel y otra en la esquina donde trabajaba Caleb. Su pantalla resplandecía con líneas de código en cascada. Rachel llevaba 20 minutos mirando el mismo informe financiero. Le dolían las sienes, su blazer colgaba del respaldo de la silla, y los tacones estaban bajo el escritorio. Su cabello, normalmente impecable, se soltaba del moño. Había sido un día duro. Un recorte presupuestario inesperado en una filial, una tensa llamada con inversionistas y 3 reuniones consecutivas sin respiro. Apenas notó que Caleb se levantaba de su puesto, hasta que escuchó un golpecito suave en la puerta de vidrio. Al mirar, no vio a nadie, pero sobre el borde de su escritorio descansaba una taza de cerámica blanca, con vapor saliendo delicadamente. Manzanilla, su favorita. Junto a ella, una pequeña nota doblada escrita con letra firme y pausada. «Te ves cansada. El mundo puede esperar». La miró largo rato, con un nudo en el pecho. Nadie le decía algo así desde hacía años. Todos asumían que podía con todo, porque siempre lo había hecho, porque jamás mostraba debilidad, porque siendo jefa, la amabilidad suele cambiarse por expectativas. Rachel se recostó en su silla, con las manos abrazando la taza caliente. Miró hacia el fondo del piso, pero la luz de Caleb ya estaba apagada. Se había ido sin decir nada. Debería haberlo previsto. A la mañana siguiente llegó la tormenta, no de lluvia, sino de caos corporativo. Un memorando interno filtrado generó confusión en los equipos regionales. La prensa se enteró. Surgieron rumores, alarma. En la reunión de emergencia que siguió, Rachel se encontró en el centro del interrogatorio. ¿Cómo pasó esto bajo tu supervisión? Deberíamos haber tenido mejores controles. ¿El liderazgo está alineado? Las preguntas llovían, rápidas, punzantes, envueltas en formalidad, pero cargadas de acusación. Rachel, sentada en la cabecera, mantenía la espalda erguida y la mandíbula tensa, sin pestañear, aunque sus nudillos se blanquearon al apretar el bolígrafo. Entonces Caleb habló. No lo tenía previsto, pero algo en la mirada de Rachel, un leve parpadeo apenas perceptible, lo impulsó. Con todo respeto, dijo con voz serena pero firme, si vamos a cuestionar el liderazgo, hagámoslo con precisión. La sala giró hacia él. Rachel no fue la fuente de la filtración. No fue el cuello de botella. Y definitivamente no fue quien ignoró el protocolo de comunicación obsoleto. Ese error fue de mi equipo. Y lo asumo. Silencio. Caleb continuó. Mientras ustedes señalan culpables, ella ha estado aquí, a medianoche, arreglando el desastre. Así que, a menos que alguno haya trabajado más horas que ella esta semana, propongo que enfoquemos nuestra energía en solucionar, no en culpar. Hubo una pausa. Entonces Rachel habló. Su voz era firme, pero más suave de lo habitual. Gracias, Caleb. La reunión siguió, menos tensa, más centrada. Al final, Rachel se quedó ordenando papeles en silencio. Caleb aguardó junto a la puerta. Cuando por fin ella levantó la vista, su expresión había cambiado, menos a la defensiva, más abierta. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó en voz baja. Porque estaba sola, respondió simplemente. Y sé cómo se siente eso. Ella cruzó los brazos, no en defensa, sino mostrando una especie de vulnerabilidad. ¿De verdad crees que eso basta? ¿Solo estar ahí? Caleb asintió. Es donde todo comienza. Por primera vez, Rachel no tuvo una respuesta cortante. Lo miró de verdad, y comprendió que, en medio de la guerra corporativa, él había logrado alcanzarla. No con poder, ni estrategia, sino con quietud, con presencia. Esa noche, volvió a leer la nota. Te ves cansada. El mundo puede esperar. Y por primera vez, quizás, así era. La gran sala de baile del 10º aniversario de Donovan Corp brillaba bajo candelabros de cristal. El lugar estaba repleto de ejecutivos, inversionistas, periodistas y colegas sonrientes. Se brindó por una década de innovación y crecimiento. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente cerca del estrado. El ambiente era elegante, festivo. Pero Rachel Donovan sentía una mezcla extraña de orgullo y agotamiento. Había organizado cada detalle, pero esa noche le parecía irreal. Vestía un vestido largo azul medianoche.
El escote profundo en la espalda dejaba ver apenas un toque de piel, y la tela brillaba al moverse bajo las luces cálidas. Su cabello rubio caía en ondas sueltas y el maquillaje transmitía seguridad, elegancia, pero ella llevaba el peso de la velada sobre sus hombros. Caleb Morgan observaba desde las puertas de servicio. Iba vestido con un smoking clásico, sin adornos llamativos, sin gemelos ostentosos. Solo pulcro, sencillo, auténtico. Había llegado temprano para ayudar a Rachel con los preparativos, revisando luces, micrófonos y coordinando discretamente al equipo. Luego se escabulló para vestirse formalmente, pero su mente seguía en ella. Más temprano, la vio estremecerse mientras saludaba a invitados cerca del ventanal norte, por donde se colaba una brisa fría. Con discreción, le colocó un chal de cachemira azul marino sobre los hombros, antes de que ella notara su presencia. Sus dedos rozaron los de ella fugazmente al acomodar la tela. Ella lo sintió. Ahora, con la presentación finalizada y el cuarteto cerrando con una nota prolongada, el público se dirigía al área de cena. Las copas tintineaban, las risas se esparcían. Rachel sonreía, agradecía, recibía elogios. Pero su mente estaba en otro lugar. Un silencio se impuso. Estaban a punto de iniciar los fuegos artificiales. Abrieron las puertas de la terraza suroeste. Rachel salió, ajustando el chal sobre sus hombros delgados y deteniéndose al sentir el aire cálido. Caleb la siguió a unos pasos de distancia. El cielo se iluminó de colores. Primero rojo, luego azul eléctrico, una lluvia dorada. Cada estallido iluminaba sus rostros, vibrantes, vivos. El resplandor se reflejaba en los ojos de ella. Caleb la observaba mirar el cielo. Ella giró levemente y esbozó una sonrisa. «Es hermoso», dijo en voz baja. «Lo es», respondió él. Se quedaron uno al lado del otro, en silencio. Ella arqueó una ceja casi imperceptiblemente. Él inhaló con calma. «¿Tienes frío?» Ella lo miró. Él extendió una mano libre. Ella colocó ambas manos dentro de la suya. Juntos contemplaron los siguientes estallidos. Las luces se desvanecieron en un suave resplandor. Rachel volvió su mirada hacia él. «¿Por qué siempre notas los pequeños detalles?», preguntó, entre asombro y fragilidad. Él pensó un momento. Los fuegos artificiales cesaron. La noche era serena. «Porque sé lo que se siente cuando nadie se da cuenta». El corazón de Rachel se aceleró. Esa frase fue como una confesión. Bajó la vista hacia sus manos entrelazadas. Su palma era cálida, firme. Él acarició suavemente sus dedos con el pulgar. Ella miró al cielo, luego de nuevo a él. «Gracias», susurró. «Siempre», respondió, apretando levemente sus manos. Se quedaron así, unidos, sin besarse aún, pero profundamente conectados. Dos personas cuyos mundos se habían entrelazado más allá de los títulos y los currículums. Dentro del salón, los aplausos anunciaban el regreso de los invitados. Pero ellos permanecieron unos minutos más. No querían volver aún a las conversaciones triviales. Lo que venía ahora era el verdadero clímax, no de luces, sino de verdades. «Rachel», dijo Caleb en voz baja. Ella lo miró, su rostro iluminado por la luz de las estrellas. «No puedo prometer que todo será perfecto», dijo él, «pero prometo seguir notando los detalles». Ella se inclinó un poco hacia él. El chal cayó, dejando al descubierto parte de su hombro, aunque ya no temblaba de frío. Sus miradas se encontraron. No hicieron falta palabras. Caleb dio un paso adelante, y con delicadeza, levantó su barbilla. La oficina estaba más tranquila de lo habitual. Pasaban de las 7 de la tarde y casi todo el piso estaba en penumbra, excepto por un cubículo donde aún se escuchaban suaves teclas al teclear. Caleb pasó por ahí para recoger una carpeta olvidada, pero algo en la quietud lo detuvo. En el interior estaba Mia, una de las analistas más jóvenes. Su rostro pálido, los ojos enrojecidos por lágrimas que creía haber escondido. Caleb se apoyó con suavidad en el borde del cubículo y habló en tono bajo. «¿Estás bien?». Ella se sobresaltó, limpiándose rápido las mejillas. «Sí, sí. Solo que, no es nada». Caleb no insistió. Se sentó frente a ella y esperó. «Arruiné un informe», admitió finalmente, en voz baja. «Muy mal. Y va a afectar la presentación de la próxima semana. No sé si encajo aquí».
Caleb asintió despacio. ¿Crees que nosotros no nos equivocamos nunca? Ella lo miró, sorprendida. Pero tú siempre estás tranquilo. Pareces tener todo bajo control. Antes era ingeniero, dijo. Una vez lancé una actualización que hizo caer una plataforma entera por 3 días. Pensé que mi carrera había terminado. ¿Y qué pasó? Sonrió levemente. Alguien se sentó frente a mí y me dijo, puedes fallar. Lo que no puedes es rendirte. Así que no lo hice. Mia exhaló. Sus hombros se relajaron. Vuelve a hacer el informe, añadió Caleb. Si quieres, lo revisamos juntos. No estás sola en esto. Desde el pasillo de vidrio, Rachel observaba. Se había detenido al ver la escena. La paciencia de Caleb, como Mia pasaba del desaliento a la confianza. No era grandioso, pero sí era liderazgo. Silencioso, humano, auténtico. Más tarde, al salir juntos del edificio, Rachel le dijo, tú me haces replantear la forma en que lideró. Él la miró. Ella continuó. Siempre creí que ser líder era estar al frente. Pero quizás se trata más de caminar al lado. Caleb sonrió, con las manos en los bolsillos. El liderazgo no comienza con poder. Comienza con presencia. Al llegar a la acera, ella aceptó su ofrecimiento de llevarla a casa. En el auto, las luces de la ciudad pasaban lentamente. Rachel apoyó la cabeza en el respaldo y suspiró con suavidad. Tenías razón, dijo. No hace falta decir mucho para cambiarle el día a alguien. Tú tampoco necesitas decir mucho, respondió él. Ella lo miró, esbozando una sonrisa. Siempre notas más de lo que la gente cree. Antes solía perderme cosas, dijo con voz baja. Ahora intento no hacerlo. Se hizo un silencio tranquilo. Una melodía suave sonaba en la radio. El tráfico disminuyó. Rachel cerró los ojos sin darse cuenta. El cansancio acumulado de la semana la alcanzó. Caleb lo notó. En el siguiente semáforo, se giró un poco hacia ella. Unos mechones rubios rozaban sus labios. Levantó la mano con delicadeza. Dudó un instante. No era deseo, era algo más profundo. Reconocimiento. Con suavidad, apartó el cabello de su rostro. Rachel se movió apenas. Abrió los ojos por un segundo. Sus miradas se cruzaron. Su mano aún cerca de su mejilla. Y, comenzó él, apartándose rápido. Perdón, tu cabello. Su rostro se sonrojó, pero no apartó los ojos. Está bien. No dijeron más, pero algo invisible, innegable, había comenzado a florecer entre ellos. Cuando llegaron a su edificio, él bajó para abrirle la puerta. Rachel descendió con calma. Se volvió hacia él con una mirada más suave. Gracias, dijo. Por esta noche, por lo de antes, por ver a las personas. Él asintió con una leve sonrisa. Mientras subía las escaleras, ella miró hacia atrás. Él seguía ahí, manos en los bolsillos, observándola. No con ansias, sino con respeto. Ya en su apartamento, Rachel apoyó la espalda contra la puerta. Llevó una mano al pecho. No era solo gratitud. Era el inicio de algo nuevo. Algo que ningún MBA, ningún seminario de liderazgo ni junta directiva le había enseñado. Sonrió. Porque algunas lecciones, las que realmente importan, solo se aprenden con alguien que ya las ha vivido. Afuera, la ciudad seguía con su habitual bullicio, pero para ellos, la noche tenía una calma que ambos comprendían sin palabras. Más tarde, regresaron al mismo café donde todo había comenzado. La lluvia ya se había detenido, aunque la acera seguía húmeda, reflejando el brillo dorado que salía de las ventanas. Pidieron 2 cafés, el de ella con leche de avena, el de él, solo. La barista sonrió, recordándolos vagamente de aquel artículo sobre el CEO de Donovan. Rachel sacó su tarjeta del bolso y la levantó con una sonrisa pícara. ¿Y si me la rechaza otra vez? Preguntó en tono burlón. Caleb se inclinó un poco hacia adelante y respondió en voz baja. Entonces escaneo la mía otra vez, dijo con un destello en la mirada. Hay costumbres difíciles de dejar. Ella pasó su tarjeta. La máquina emitió un sonido. Aprobada. Ambos rieron. Pero luego Rachel se quedó en silencio, observó su taza, y después lo miró directamente. ¿Sabes en qué pienso a veces? Preguntó. ¿Qué habría pasado si ese día no hubieras estado en la fila detrás de mí? ¿Y si hubieras mirado hacia otro lado? Caleb se recostó en la silla.
pensativo. Creo que igual nos habríamos conocido. En otro sitio, de otro modo. La bondad no necesita tiempo exacto. Solo requiere dos personas dispuestas a notarse. Ella asintió. Afuera, una brisa suave acarició la calle. Dentro, el calor del café, la música tranquila de fondo y el peso de un año lleno de decisiones y transformaciones los envolvían. Rachel estiró el brazo y colocó su mano sobre la de él. Esto, dijo, en un susurro, nunca se trató solo de un café. No, respondió Caleb, acariciando su mano con el pulgar. Se trataba de alguien viendo a otro, y decidiendo quedarse. La máquina detrás del mostrador volvió a sonar. Otro pedido listo. Pero para Rachel y Caleb, su historia ya había sido servida. Con delicadeza, con ternura y justo como la necesitaban. ¿Y el futuro? Bueno, tenía sabor a café y valentía. Si esta historia te tocó el corazón como la silenciosa generosidad de Caleb transformó la vida de Rachel, te invitamos a quedarte con nosotros. En Relatos Increíbles, creemos que incluso los gestos más sencillos, como invitar un café a un desconocido, pueden cambiar el rumbo de una vida. Y a veces, llevan a algo más profundo, una conexión inesperada, una nueva oportunidad o un amor que nace en silencio antes de pronunciarse. Si crees en los amores que florecen en calma, en las segundas oportunidades y en el poder de la bondad cotidiana, suscríbete a Relatos Increíbles y activa la campanita. Nuevas historias cada semana, creadas para abrigar tu alma y recordarte que los momentos más suaves muchas veces dejan las huellas más profundas. Gracias por mirar. Y recuerda, la bondad jamás se desperdicia.